A ver, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a continuar con nuestra clase. A ver. Entonces, estamos viendo la pregunta 15. Ahí les pasé las claves para sus ejercicios por parte de los comentarios, por lo que falta. A ver, la 15, nos quedamos viendo la pregunta 15. Y ya. Cuando ocurre el proceso de reproducción, los espermatozoides emplean ciertas organelas que oxidan los azúcares para brindar energía al flagelo y este pueda moverse hasta llegar al óvulo. Debido a esto, dichas organelas no son heredadas por parte del padre, sino que son heredadas por la madre dentro del óvulo. Las organelas en mención se conocen como, aquí en este caso, en la 15, la organela a la que se refiere es acá, son las mitocondrias, son las únicas organelas que se heredan vía materna. Todas nuestras mitocondrias se heredan por la vía materna, no se heredan del padre. Ahí está. Y aquí tenemos que una estructura de la mitocondria son organelas bimembranosas, tienen doble membrana. Y en la parte interna, como algo similar al citoplasma de la célula, aquí hay una matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial, o también la pueden encontrar con el nombre de mitosol, es la misma cosa. Esta hay una microfotografía de una mitocondria en una célula. Ahora, en el mitosol vamos a encontrar ADN, bastante similar al de las bacterias. Vamos a encontrar ribosomas y encontramos las enzimas, las moléculas necesarias para que se dé el ciclo de Krebs, la descarboxilación del piruvato, etcétera, etcétera, dentro de la matriz mitocondrial. ¿Ah? Como las mitocondrias tienen ribosomas y tienen su propio ADN, estas organelas tienen la capacidad de formar una parte de sus propias proteínas. ¿Ya? Tienen la capacidad de sintetizar, de codificar una parte de sus propias proteínas y la otra parte todavía dependen del núcleo. Por eso se dice que son organelas semiautónomas. Al igual que estas, los cloroplastos también son organelas semiautónomas. ¿Ya? Las mitocondrias son organelas semiautónomas. Y aquí está la explicación. Aquí está la explicación de por qué las mitocondrias solo se heredan por la vía materna. Ahora, este es el espermatozoide. Aquí está, ¿no?, en la cabecita y toda esta es la cola. Esto de color, ¿qué color es? Morado, el núcleo. El núcleo. El acrosoma, esto del acrosoma tiene un conjunto de enzimas que van a degradar la zona pelúcida del óvulo para que permita la fecundación. Esto participa bastante en lo que es fecundación. Y aquí todo esto de naranjita que ven, las mitocondrias que están aquí en la colita, en la primera parte de la colita, ¿no? Y son las que van a producir energía, energía en forma de ATP. Ahora, la mayoría de células utiliza como molécula energética a la glucosa. En el caso de los espermatozoides, ellos, como molécula energética, como molécula para obtener ATP, utilizan la fructosa. Entonces, sus mitocondrias oxidan la fructosa para poder producir. Se me apaga esta cosa. Ahí está, ya lo conecté. Un poco más si muere la computadora. A ver. Entonces, estamos hablando de los espermatozoides. Entonces, estas mitocondrias se van a encargar de formar energía, ¿no? La energía que necesita estas células para poder llegar hasta las trompas de falopio, donde se encuentran los ovocitos. Miren, aquí está un ovocito. Aquí está, que es, en este caso, aquí está el ovocito. El gameto femenino, el espermatozoide, el gameto masculino. Cuando se fecunda, cuando ocurre la fecundación, miren, solo va a ingresar hasta acá, hasta ahí. Cuando ocurre la fecundación, hasta ahí nada más. Toda esta parte de la célula ingresa dentro del óvulo. Y toda esta parte de la colita donde están, en esta primera parte de la colita donde están las mitocondrias, esa no ingresa al óvulo. ¿Ya? Esa no. Solo esta partecita. Y no se fusiona el núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide y fusión, se forma una célula diploide llamada el huevo cigoto, y de ese huevo cigoto se va a producir un nuevo individuo. Por eso se dice todas las mitocondrias se heredan vía
materna, porque todas las mitocondrias que tiene cada individuo provienen del óvulo, ¿ya? Del óvulo de ahí. En el caso no hay de herencia paterna porque esta partecita del espermatozoide no llega a ingresar dentro de la célula. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si desean tomarle captura. La pregunta 16. En una muestra de células tumorales se ve que algunas de ellas, luego de la fase S, donde se lleva a cabo la replicación de ADN, una de las nuevas hebras formadas presenta una de las cadenas en partes. Los científicos a cargo deducen que la alteración genética de estas células está impidiendo la acción de... En una muestra, pregunta 16, en una muestra de células tumorales, se ve que algunas de ellas, luego de la fase S, donde se lleva a cabo el proceso de replicación del ADN, una de las nuevas hebras formadas, una de las nuevas hebras formadas, presenta una de las cadenas en partes. Los científicos a cargo deducen que la alteración genética de estas células está impidiendo que la acción de... No, la no puede ser. ¿Están todas las enzimas? No, no están todas. A ver. En el proceso de replicación, ¿no?, de una molécula de ADN se forman dos, donde cada molécula nueva tiene una cadena antigua, que es esta de azulito, y una cadena nueva, que es la de color amarillito, ¿no? Entonces, en este proceso de replicación participan numerosas enzimas. Una de las primeras enzimas son estas, la helicasa y la topoisomerasa. Sí. La helicasa es una enzima que va a romper los enlaces puente de hidrógeno, que están, ¿no? Las dos hebras están unidas a nivel de bases nitrogenadas por enlaces puente de hidrógeno, ¿no? Recuerden, para recordar nada más, entre adenina y timina se forman dos, y entre guanina y citosina se forman tres enlaces puente de hidrógeno. Recordar nada más, ¿eh? Y siempre adenina con timina y guanina con citosina y viceversa, ¿no? En el caso de... Entonces, la helicasa rompe estos enlaces puente de hidrógeno y abre, ¿no? Abre la molécula, formándose un bucle, una horquilla de replicación, y al abrirse, ¿no? Aquí, al abrirse la molécula, en estos extremos hay en este extremo y aquí también en el otro, hay un súper enrollamiento. O sea, se enrolla tanto y que si está así enrollado no va a avanzar en este bucle de replicación. Para que avance entra en acción la topoisomerasa. ¿Y qué es lo que hace? La topoisomerasa va desenrollando la cadena, ¿no? La topoisomerasa va relajando la cadena de ADN para que avance la horquilla de replicación y para que estas dos cadenitas de acá se sigan copiando. Ahora, la replicación, lo pongo acá como un asterisco, las nuevas cadenas que se forman siempre crecen en el sentido de 5 a 3, ¿ya? Siempre. Ahora, se ha abierto, entró en acción helicasa, en acción topoisomerasa. En la siguiente enzima, no está acá, pero la siguiente enzima, lo voy a escribir acá, es la ARN primasa, así se llama, la ARN primasa. La ARN primasa es una enzima que va a sintetizar un segmento pequeño de ARN. ¿Ya? La ARN primasa va a formar un pequeño segmento de ARN. Este pequeño segmento de ARN se conoce con el nombre del primer o también se conoce con el nombre del cebador. ¿Ya? Se llama el primer o cebador. Se llama el primer o cebador, este segmentito de ARN. Mira, aquí está. Siempre con tu cadena. Y aquí, acá está. Este es el sentido de 5, está creciendo en 3. Entonces, este de aquí está de rojito, todo este segmentito de rojito, el primer observador. ¿Quién lo formó? La RN primas. Ahora, aquí, ¿dónde está el primer observador? Al inicio. Cuando esta se comenzó a abrir, al inicio, aquí en el otro extremo, ahí debería haber un primer
o cebador, ¿no? Y esta cadena de aquí, la nueva es esta de color celestito, va creciendo de 5 a 3, porque la que es molde está de 3 a 5 y esta horquilla de replicación está avanzando en este sentido, ¿no? En este sentido se está abriendo la cadena. Entonces, esta de acá crece así de forma continua, ¿no? A medida que se va, antes de continuar. Entonces, viene primero la RN primasa, ¿no? Se une al ADN molde, cualquiera de las dos cadenas en ambos lados, se une, y si en el ADN encuentra, por ejemplo, guanina, pone una citosina, la RN primasa, ¿no? Si en el ADN encuentra adenina, lo correcto es que debería ir timina, pero como es ARN prima, si está formando RN, pone uracilo. Y así, ¿no? Si hay guanina, otra vez citosina. Si hay citosina, guanina, entonces forma este pequeño segmento de ARN, que es el primer o cebador. Y este segmento de ARN, llamado el primer cebador, es como una luz de alerta. ¿Para quién? Para la ADN polimerasa. Ahora sí viene en acción la ADN polimerasa, ¿no? Es como una señal de alerta para la ADN polimerasa y esta le indica, tiene que haber primer cebador, esta le indica a la ADN polimerasa dónde tiene que continuar con el proceso de replicación. Entonces, aquí, mira, está el cebador o primer. Entonces, aquí va a venir una ADN polimerasa y donde se ha quedado el primer o cebador, ahí se une, se asocia, se pega la ADN polimerasa y continúa, ¿no? Continúa. Acá hay adenina, le pone timina, ahora sí, ¿no? Ahora sí timina. Guanina, citosina. Por acá encuentra citosina, guanina, adenina, timina, y así va creciendo la nueva cadena también en el sentido de 5 a 3. Entonces, ¿qué hace la ADN polimerasa? Sintetiza las nuevas cadenas de ADN. Pero para que comience a trabajar la ADN polimerasa, primero aquí en tus cadenas moldes debe estar el primer, o sea, debe haber un segmentito de ARN. Si no hay esto, no puede actuar la ADN polimerasa, ya no puede actuar. Si no hay este primer o cebador, no va a entrar en acción ADN, por eso es importante esta enzima. Entonces, al final se copia toda la cadena y vas a tener algo así. Acá está, es una línea, imagínense, está chueca, pero es una línea. Vamos a suponer que este es, a ver, acá está solito, el 3, ay, otra vez, el 3, el 5, 5, lapsus, al revés. El ADN, cuando una cadena va de 5 a 3, la complementaria es al revés, ¿no? De 3 a 5, ¿no? En este sentido ha avanzado mi proceso de replicación, de acá ha comenzado hacia ahí. Entonces, a medida que siga abriendo la cadena, lo voy a dejar de otro color, voy a hacer el primer o cebador, ¿no? Aquí se ha formado, se vio al inicio de la cadena, aquí se formó un primer o cebador, ¿no? Y luego de ahí vino ADN polimerasa, ¿no? Vino ADN polimerasa y con, ay, por Dios, y vino ADN polimerasa y continuó todo, ¿no? Y esto creció en el sentido de 5 a 3. Toda cadena crece en este sentido, de 5 a 3. ¿eh? En este sentido avanzar la replicación. Ahora, aquí se abrió la cadena, pero no podía aquí iniciar con un primer o cebador, ¿verdad? Porque si acá le ponemos un primer o cebador, ¿qué ocurre? Avanzaría, ¿no? De 3 a 5. Y no, crece de 5 a 3. Entonces, en la otra cadena, esta de aquí, la que se va a esta de que crece de un solo tirón, esa es la cadena adelantada, la cadena continua, y la otra se denomina la cadena retrasado discontinua, y aquí está, ¿eh? Entonces, en esta otra, estos dos era el inicio, se abrió la cadena por la helicasa, y aquí la topoisomerasa fue desarrollando, pero aquí va a dejar aquí que se abra cierto tramo la cadena, se abre un cierto tramo, y recién, ay no, esa ventanita me está quemando, a ver, se abre cierto tramo, y se forma un primer o cebador. Luego espera que se abra otro tramo en la cadena y va a formar por ahí otro primer o cebador. Ahora, luego viene la ADN polimerasa y la ADN polimerasa coge acá. Aquí, chapa en este extremo y se va a borrar y eso se va a borrar. La ADN polimerasa ahí está y en este extremo. ¿En qué está? Acá. En este sentido va a estar creciendo acá de 5 a 3. Estas chiquititas van creciendo en sí. Y estos fragmentitos de ADN que se van formando son los famosos fragmentos
de Okazaki, ¿verdad? Son los famosos fragmentos de Okazaki que se forman en la cadena retrasada o discontinua. Y al final aquí va a haber un primer o cebador. Ya está. Está todo chueco, pero esa es la idea más o menos, ¿ya? Entonces, al final de todo el proceso de replicación tienes estos dos productos. En una donde ya está tu molécula de ADN nueva casi completas, excepto por este primer, ¿no? Y la otra que tiene varios fragmentitos de Okazaki. Entonces, aquí entra en acción una enzima. Entra en acción una enzima. Es otra ADN polimerasa. Viene otra ADN polimerasa y ¿qué es lo que hace? Quita, saca. ¿Qué está quitando? Quita los primers, ¿ya? Porque no debería haber segmentos de ARN en ADN. Entonces, saca, quita los primers y esa misma ADN polimerasa, ¿no? Aquí sacó los primers y completa con segmento de ADN. Lo voy a borrar porque aquí falta algo. ¿Ya? Viene la otra ADN polimerasa, la que quita los primers, saca, quita primer y completa con segmento de ADN. Acá también, saca, quita primer, completa con segmento de ADN, ¿no? Lo completa ahí con segmento de ADN. Ahí está, lo completa. Hasta aquí, ¿qué tienes? Fragmentitos todavía, ¿no? Fragmentitos, todavía no está unido. Entonces, ahí recién entra en acción esta de acá. La ADN ligasa. Entra en acción la ADN ligasa y lo que hace la ADN ligasa es unir. ¿Ya? Une esos fragmentitos y acá ya se formó una nueva molécula de ADN. Viene la otra de acá, une todos estos fragmentitos a lo largo de toda la cadenita y lo une y se formó la nueva molécula de ADN y al final tiene este resultado de acá. Ahí está. Todo eso es el proceso de replicación que ocurre en el periodo S. Ahora sí, le vamos a dar respuesta a nuestra pregunta. En una muestra de células tumorales se ve que algunas de ellas, luego de la fase S, donde se lleva a cabo la replicación, una de las nuevas hebras formadas presenta una de las cadenas en partes. Los científicos a cargo deducen que la alteración genética de estas células está impidiendo la acción de una de las nuevas cadenas. Tiene, ¿no? Una de las nuevas moléculas tiene las cadenas en partes. ¿Por qué tienen en partes? Porque posiblemente no esté actuando esta de aquí. Hay algo que impide que actúe esta de acá, ¿no? Entonces, los científicos a cargo deducen que la alteración genética de estas células está impidiendo la acción de esta acá, ADN ligasa. ADN ligasa. 16, respuesta C. Ahora, la A es la ADN polimerasa. La ADN polimerasa participa en la formación de las nuevas cadenas, pero cuando se forman estas nuevas cadenas, están con los primers. Están con los primers, ¿no? Luego viene otra ADN polimerasa distinta a esta de acá, que quita esos primers y completa con segmentos de ADN. Pero esos segmentos de ADN que se forman al final no están unidos a los que se han formado al inicio. Y para que se acoplen, se unen a los que se han formado al inicio, tiene que entrar en acción ADN ligasa uniendo, ¿no? Uniendo, formando, para que se forme así una nueva molécula de ADN. Por eso la pregunta 16. A ver, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? Yo, profe, ¿puede escucharme? ¿Se me puede escuchar? Sí. Así yo tenía duda porque no se podría confundir con que la cadena de ADN simplemente presenta fragmentos de ARN, o sea, los primers o cebadores, y no presenta síntesis de ADN. Por eso también no se podría confundir de esa manera, de que no actúa la ADN polimerasa. A ver, me está hablando de ADN, acá me está hablando de la pregunta 16, ¿no? Que lleva a cabo la replicación del ADN. Una de las nuevas hebras, ya está hablando de las nuevas hebras formadas. Mire, una de las nuevas hebras formadas presenta una de las cadenas en partes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de replicación. ¿Y en replicación qué ocurre? En la replicación se forma, a partir de una molécula de ADN, dos moléculas nuevas, donde cada molécula nueva mantiene, conserva una cadena antigua, por ser un proceso semiconservativo, y esta cadena antigua la utilizan como molde para formar la nueva molécula de ADN. Aquí me dice, una de las nuevas hebras formadas, o sea, ya se ha acabado todo esto de aquí, ya ha terminado de pasar todo esto de acá, y se han formado estas nuevas cadenas. Pero, cuando observan estas nuevas cadenas formadas, están observando estas de amarillito, ¿qué ocurre?
¿ya? Una de las nuevas hebras formadas presenta una de las cadenas en partes. O sea, se forman estas dos nuevas hebras, una de manera continua y otra de manera discontinua, y es bastante presumible que está hablando de la cadena discontinua, ¿no? Y se observa que está en partes. Si está en partes, ¿qué significa? Y si hay fragmento, una parte de ADN, otra parte de ADN, pero no están todas fusionadas formando una sola cadena, sino en partecitas, es esta de acá, la que no está actuando o está actuando de manera alterada, por lo cual no se está permitiendo que se unen estos fragmentos, ¿no? De ADN de la nueva cadena, ¿no? De la cadena, esta es la discontinua, Espero que esté claro. Sí, profe, sí, sí se entiende, gracias. Ya, muy bien, entonces vamos a pasar a la 17. Esto, 17. Ya. ¿Sí? A un aspirante al laboratorio se le da la siguiente secuencia genética y se le solicita realizar el proceso de transcripción correctamente. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta para que logre ingresar al laboratorio? A ver, ¿ya? La transcripción, ¿dónde está? La transcripción también es un proceso que ocurre en la nueva cadena, en la transcripción. En la transcripción es de ADN a ARN. Esa es la transcripción. Y en este proceso, la nueva cadena de ARN que se sintetiza tiene que crecer en el sentido de 5 a 3. Tiene que sintetizarse en este sentido, ¿no? De 5 a 3. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Un segmento de ADN. Tenemos un segmento de ADN. ¿No? Y nos dicen, un aspirante laboratorio se le da la siguiente secuencia genética y se le solicita realizar el proceso de transcripción correctamente. Ya. Entonces, esta secuencia. A partir de esta, ajá, entonces tendría que crecer en este sentido, ¿verdad? Aquí sería 5 y aquí 3, ¿ya? En este sentido. Y adelante vamos a ubicar uno que diga 5, 3. Aquí sería guanina, citosina, ¿no? Guanina, citosina. Citosina, guanina, adenina, y recuerden, en el ARN no existe timina, en lugar de timina es uracilo. Timina, adenina, adenina, citosina, citosina, adenina, uracilo, citosina, citosina, guanina, ¿no? Guanina, 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 citosina, citosina, timina, adenina, citosina, uracilo, guanina, citosina, guanina, timina, adenina, uracilo y uracilo, ¿no? Pero este tiene que crecer en este sentido, entonces tienen que escribirlo así, de 5 y todo así. Citosina, citosina, guanina, porque ese es el sentido en el cual se va a leer, ¿eh? El ARN mensajero que se está formando, que es un ARN mensajero, el sentido en el cual lo van a leer los ribosomas en el sentido de 5 a 3, o sea, ordénenlo, ¿ya? Bien. En la transcripción va a ir en este sentido, pero pues toda cadena crece en el sentido de 5 a 3, ahí está. En este sentido está creciendo, entonces hay que darle la vueltita aquí, ¿no? Sería citosina, citosina, guanina, uracilo, adenina, adenina, citosina, citosina, uracilo, guanina, citosina, citosina, adenina, uracilo, y lo que continúa hasta el extremo 3, ¿no? Y con eso, la respuesta sería esta de acá, la D. ¿Ah? La 5, la respuesta la D.
La C. No, no es la C. Miren, para tener una idea. Este es mi... A ver, este 5. A ver, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a 6 nada más. A ver. Adenina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, ¿no? Esta sería de 3, su cadena complementaria, estamos hablando ADN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Adenina, acá sería timina, timina, adenina, guanina, citosina, guanina. Este es mi ADN, ¿no? Ahora, de estas moléculas de ADN me dicen que esta de acá es la que se está utilizando como molde. ¿Ya? Esa es la que se está utilizando como molde para formar, ¿no? De las siguientes secuencias que se localiza, de estas se está utilizando como molde estas dos, todo esto es mi molécula de ADN. ¿No? Y esta de aquí se está utilizando como molde para formar el ARN que me están pidiendo, ¿no? Y yo sé que crece de 5 a 3, entonces esta va a crecer en este sentido, así, así hacia arribita, en ese sentido. De 5 a 3, ¿no? Y ahí le vamos complementando. Ahí no, borrar esa cosa. Ya. Crece de 5 a 3, aquí sea. Citosina, ¿no? Ay, no. Guanina, citosina, guanina, adenina es acá, timina. No, pues, timina no va. Es uracilo, perdón. Sí, uracilo. Uh-huh. Espérense, espérense. Esta es mi cadena molde. Uh-huh. Ya. Ay, no sé si me entendieron, pero esta de acá, esta partecita de acá, es la última pedacito de acá. Estos dos codones, esos de acá, son los de acá. ¿Ah? Son los de acá. Entonces, este es la cadena molde que me han dado y me dice, ¿no? De eso saca el ARN mensajero y recuerden, crece de 5 a 3. Entonces va en este sentido, ¿no? Y acá al inicio, así, puntitos suspensivos, aquí, esto de acá estaría por acá abajo. Estaría por acá. Citosina, guanina, guanina. ¿Ah? Ahí. 1, 2, 3. Está todo chueco, pero para que tengan una idea. Y esto de acá del inicio del fondo, esto sería así, ¿no? Acá. Acá. Guanina, citosina, citosina, guanina, puntos suspensivos, y ahí acabaría en esto, ¿no? Y esto va en el sentido de 5 a 3. Por eso este sentido, por eso esto de acá. ¿No? Por dijimos, va a crecer en este sentido, entonces la nueva cadena de como crece en este sentido, la que se está formando es esta de acá. ¿Ya? Por eso la D. ¿Ya? Por la respuesta la D. La 17D. Si desean tomar la captura, vamos a pasar. Y acá está la pregunta 17. Tomen de captura esto también.
Ahí saben. Esto de aquí lo han ordenado en el sentido de 3 a 5 para que la nueva cadena crezca de 5 a 3. Y ahí está la red, ¿no? Cómo van a ser los codones que se van a estar formando en este ARN mensajero. Tome la captura. La 18. Se desea modificar una proteína formada por ciertos moluscos, pero para adquirir el kit es necesario indicar la cantidad de aminoácidos que la conforman. Sabiendo que el ARN mensajero es esta de acá, indique la cantidad de aminoácidos para solicitar el kit correcto. O sea, este es el ARN mensajero y cuántos aminoácidos puede codificar. Y para eso tenemos nuestro código genético. Mire, aquí este es el mismo ARN mensajero. En el código genético, para los animales, esto se cumple para todos los animales, ¿ya? Para todos los animales, siempre para que inicie el proceso de traducción que ocurre en el citoplasma, tiene que leerse el codón de inicio. Y el codón de inicio es este de acá, adenina, uracilo, guanina, que me codifica el aminoácido metionina. Este es mi ARN mensajero, y para que este se asocie a un ribosoma, primero vamos a localizar al codón de inicio. Y vamos, bien, desde acá el ribosoma se une, esto no es codón de inicio, entonces acá no comienza, tampoco, y acá recién, ¿eh? Codón de inicio. Entonces, aquí comienza. Y a partir de aquí vamos contando, hay que recordar que cada tres bases nitrogenadas es un codón, ¿no? Y cada codón codifica un aminoácido. Y un aminoácido, aquí serían 2, 3, 4 aminoácidos, y este de acá, el UGA. También me tengo que recordar que en el código genético hay 3 codones sin sentido. Estos son estos 3 de acá. 3 codones que no codifican aminoácidos. Y cuando el ribosoma lee cualquiera de estos 3 codones, significa el fin de la traducción. Cuando el ribosoma lee cualquiera de los 3 codones, denominados los codones de stop, se paraliza la traducción y el ribosoma suelta la cadena de aminoácidos que ha ido formando. Estos 3 son el uracilo adenina-adenina, el uracilo adenina-guanina y el uracilo guanina-adenina. Cualquiera de estos 3 indican fin de traducción. Entonces, ahí está. Este es uno de esos codones. Acá está. Este es un codón de stop. Entonces, contamos con 1, 2, 3. Solamente este ARN mensajero solamente puede formar 4 aminoácidos, ¿no? 4 aminoácidos, porque este codón indica dónde termina, ¿no? Dónde termina el proceso de traducción, ¿no? Entonces, se desea modificar una proteína formada por ciertos moluscos, pero para adquirir el kit es necesario indicar la cantidad de aminoácidos que la conforman. Sabiendo que el ARN mensajero es este de acá, ¿no? Indica la cantidad de aminoácidos para solicitar el kit correcto, en este caso sería 4, ¿no? Solo encontramos 4 aminoácidos. 18, respuesta A. Vamos a pasar a la pregunta. Tómenle captura si desean. Vamos a pasar a la pregunta 19. 19. Dice. La práctica de genética consiste en cortar las puntas de raíz de cebolla, colocarlas en una lámina, teñirlas y luego reconocer las células mitóticas. Un alumno observa que, aparte de las células en división, hay otras que son muy pequeñas, de paredes delgadas y núcleos grandes. El docente añade que dichas células son las que establecen el patrón de desarrollo del organismo. El tejido que fue observado durante la clase es, ¿no? Con esta descripción sacamos que es un tejido meristemático, ¿no? Justamente los meristemos las células del tejido meristemático se caracterizan por tener paredes delgadas, núcleos grandes y estar en constante división, en constante mitosis. Y una de las funciones de los meristemos es establecer
el patrón de desarrollo del organismo. Además, el meristemo también es responsable del crecimiento en las plantas y es el que origina a los otros tejidos vegetales. 19. A ver, vamos a retroceder una. Ahí está, tómenle captura si no habían tomado. Muy bien. Y justamente aquí tenemos una imagen con los tejidos meristemáticos. ¿Listo? No se nota bien, pero a ver, quizás con el aumento. No se aprecia, pero las células de los tejidos meristemáticos, como decía el enunciado, son células pequeñas, de núcleos grandes, en constante división, paredes celulares delgadas. Son las características de los tejidos meristemáticos, y hay dos tipos de meristemos: el meristemo primario o apical y el meristemo secundario lateral. El meristemo primario o apical es un tejido presente en todas las plantas. Toditas las plantas tienen meristema primario o apical, que puede estar ubicado en el ápice, en el ápice de la raíz, aquí en la puntita donde está la flechita acá, en el ápice de la raíz, o en el ápice de los tallos, ¿no? Aquí, aquí y ahí. Ahí hay meristemo apical, en el ápice de raíces y en el ápice de todas las plantas tienen meristema primario y apical, y este tejido permite el crecimiento en longitud de la planta. Al crecimiento longitudinal en las plantas se le llama crecimiento primario, de ahí el nombre de meristemo primario. El otro tipo de meristemo es el meristemo secundario, ¿no? El otro es el meristemo secundario o meristemo lateral. Y este meristemo solamente se encuentra en tallos y raíces de plantas con crecimiento en grosor. Solo las plantas que crecen en grosor, que crecen en anchura, van a presentar meristemo secundario lateral en sus tallos y en sus raíces, tallos y raíces. Ahora, el meristemo secundario lateral es responsable del crecimiento en grosor, del crecimiento lateral en las plantas. Y hay dos tipos de meristemo secundario lateral. Al meristemo secundario también se le denomina cambio. Hay dos. Está el cambium, me voy a completar el nombre, el cambium vascular, este de aquí donde está flechita roja. Este es el cambium vascular, ahí está. Y el cambium vascular hacia la parte interna, hacia la médula del tallo de la raíz, produce xilema, y hacia el exterior, en dirección hacia el exterior, en dirección hacia la corteza, produce flema, produce xilema y flema secundarios. Luego tenemos al otro, el cambio suberoso. El cambio suberoso, también llamado felógeno, es esto donde está la otra flechita roja, esta de acá. El cambio suberoso o felógeno hacia el interior, hacia la parte interna, forma células vivas parenquimatosas que forman parte del córtex, y hacia el exterior, hacia la corteza, forma células muertas con paredes suberificadas llamada el suber. Y todas estas capas de células, suber más felógeno, más células parenquimáticas, todas esas constituyen la peridermis. Por eso vamos a decir que el cambio suberoso origina peridermis. Si desean también la captura, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente pregunta. Tenemos a la pregunta 20. Javier realizaba una caminata cuando a lo lejos divisó la presencia de algunas plantas entre tanto pedregal. Él se sentó a descansar sobre esas plantas y al levantarse se dio cuenta que tenía toda la ropa manchada, ya que las plantas eran unas suculentas y habían liberado una gran cantidad del agua al ser presionadas. ¿En qué estructura se encuentra este tipo de tejido?
¿En qué estructura se encuentra? ¿En qué estructura o planta se encuentra este tipo de tejido? ¿No? Estamos hablando aquí del parénquima acuífero, ¿no? Estamos hablando, aquí se está refiriendo al parénquima acuífero, ¿no? Un tejido especializado en almacenar, en reservar agua, y el agua se reserva dentro de unas organelas vegetales llamadas vacuolas, ¿no? Las vacuolas, para el parénquima acuífero, las células del parénquima acuífero se caracterizan porque justamente las tienen vacuolas muy grandes, vacuolas muy desarrolladas que están almacenando agua, ¿no? Y aquí tenemos en esta imagen, en estas dos imágenes, ejemplos de plantas suculentas. Ahora, ¿dónde encontramos plantas suculentas? Cladodios de cactáceas, ¿sí? Esta de acá. Tubérculos, no. Hojas de lirios de agua, no. En lirio de agua hay parénquima erífero. Epidermis de tallos, no. En epidermis es una sola capa de células, ¿no? Vasos liberianos, esto es xilema, básicamente, ¿no? Ah, pregunta 20A. Pregunta 20A. ¿Qué es el cladolio? Si por si ahí se preguntan. A ver, este es un cactus común, ¿no? Esta es la forma más o menos en la que crecen los cactitos. Entonces, esto es de color verde, ¿verdad? Sí lo he visto, como orejitas, tiene más o menos la forma como de orejitas. Esto es de color verde. Entonces, cada una de estas las pencas, las famosas pencas que le decimos, cada una de ellas es un cladolio. Ese es un cladolio, es un tallo. Porque en los cactus, las hojas se han modificado en espinas, ya las hojas están modificadas en espinas, y esto de aquí que parecen orejitas, que parecen hojas, en realidad no son hojas, son son el tallo modificado en las cactáceas, en los cactus, y estos tallos modificados se denominan cladolios, esos son los cladolios, y ahí es donde está el parénquima acuífero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la 21. Y aquí tenemos otros parénquimas, miren. Los parénquimas de manera general son células, son tejidos, perdón, son tejidos que se caracterizan por tener células grandes isodiamétricas, ya casi tienen la misma forma, ¿no? Isodiamétricas, son células que tienen paredes celulares delgadas y cumplen distintas funciones. El parénquima clorofiliano, que tiene abundantes cloroplastos, se encarga del proceso de fotosíntesis y se encuentra en cualquier parte verde que tenga una planta, como por ejemplo las hojas, algunos tallos herbáceos, ¿no? Clorofiliano porque hay abundante clorofila en los cloroplastos. Luego está el parénquima de reserva, que se encarga de almacenar sustancias. Estas sustancias se pueden almacenar en organelas especiales como los leucoplastos, o también estas sustancias de reservas pueden ser almacenadas en vacuolas o en la pared celular, ¿no? Estructuras de una planta donde encontramos abundante parénquima de reserva, por ejemplo, tallos especializados como los tubérculos, los rizomas tienen abundante parénquima de reserva, frutos, ¿no? Los frutos, raíces como la raíz de la yuca, la raíz del camote, tienen abundante parénquima de reserva. Luego está el parénquima acuífero, que justamente decíamos, un parénquima que se caracteriza por tener vacuolas muy grandes, vacuolas muy desarrolladas que están llenas de agua, y esto lo encontramos en las plantas suculentas, ¿no? Y uno de esos, un grupo de plantas suculentas son justamente las cactáceas. Mira aquí, esto de aquí que parece justamente, y de las orejitas, esos son los famosos cladolios. También tenemos al parénquima aerífero, un tejido especializado en almacenar aire. Esto lo encontramos en tallos, hojas y raíces de plantas acuáticas, y el aire se almacena en los espacios que se crean fuera de las células. En los espacios aquí, en estos espacios fuera de las células, en estos espacios intercelulares, ahí se almacena el aire. Si desean, tomen la captura. Pregunta 21. La profesora trae una planta carnívora a clase y pide a los alumnos analizar el líquido que libera en su base, el cual atrae insectos. Los alumnos encuentran que dicha planta secreta una solución azucarada y las pruebas químicas muestran la presencia de sucrosa, fructosa y polisacáridos como la melobiosa.
Se puede afirmar que el tejido analizado se conoce como, en la vida va a ser conductor, ¿no? Es un tejido secreto, es un tejido secreto, y lo que se está analizando es un tejido secretor, dice, lo que está analizando son estos de acá, pelos glandulares. 21E, 21E. El nectario produce néctar, ¿ah? Produce néctar, que también es una sustancia azucarada, pero en el caso de las plantas carnívoras, estos pelos glandulares, una drosera probablemente, está acá, este de acá, ahí está, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Este es un, imagino que los pelitos glandulares de una planta carnívora, ¿no? Que la plantita lo atrae, aquí hay azúcares, hay otros compuestos, pero al final sirve como atrayente, ¿no? Sirve como atrayente, el insectito lo atrae, ¿no? Llega y luego de ahí la hojita de la planta se enrosca. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí. Grosera, grosera, grosera. Mira. Ahí está. ¿Ve? Esta de acá. Ahí está. Mira, ahí está. Una mosquita. Ahí están los pelitos glandulares. Una plantita carnívora. El insectito es atraído justamente por los azúcares que están acá. ¿No? Llega y le da una vueltita ahí. Aquí está. Algo así comienza. Ahí está. Llega la mosquita. Viene y esta de acá. La enrolla, la envuelve. Termina así. Y luego de ahí la succiona toda y la básicamente los líquidos que tiene dentro se lo va a chupar y solo al final va a quedar exoesqueleto nada más de la mosquita. ¿No? Entonces, estábamos por acá. Ya. Entonces, pelos glandulares, ¿no? De las plantas carnívoras. ¿No? Ahí está, tejido secretor, pelos glandulares. Otros tejidos secretores en las plantas son los nectarios, el nombre te dice. Son estructuras que producen néctar, ¿ya? Son estructuras que producen néctar. Principalmente se encuentran en las flores, pero también hay algunos nectarios que son extraflorales, ¿no? También tenemos los pelos glandulares que producen distintos tipos de sustancias, como ya vimos con el caso de las plantas carnívoras como atrayentes, o es otros pelos glandulares están produciendo también algunas sustancias urticantes, o también producen aceites esenciales, ¿ya? Depende del grupo, el tipo de planta. También están las cavidades secretoras, como estas de aquí, que son cavidades lisígenas, que se encuentran en la cáscara de cítricos y que se almacenan aquí en el interior, almacenan principalmente aceite, ¿ya? Principalmente están almacenando aceites esenciales, pero también pueden almacenar otras sustancias. Y otra estructura secretora son los tubos laticíferos, que se encargan de la formación de la producción de látex, ¿no? Estos se encuentran en la parte de parénquima, en la parte interna de la plantita. En el parénquima ahí están los tubos laticíferos produciendo látex. Es una sustancia generalmente gomosa, tiene una consistencia gomosa y el color varía desde un blanco lechoso hasta un color rojo sangre, ¿no? Por ejemplo, el de la imagen es el látex de la planta que produce el caucho. Y un látex rojizo de una planta muy conocida, el sangre de grado, ¿no? También le captura si desea. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La 22. Listo. Rita acude al médico debido a que le está creciendo un pequeño bulto en la zona abdominal. Al realizarle una biopsia le indican que el bulto está conformado por lipoblastos rodeados únicamente de una gran cantidad de fibras colágenas. Teniendo esto en cuenta, el cirujano a cargo de la extirpación debe extraer los lipoblastos. El término ah, lipo es grasa, pero me estaba confundida. El término blasto iba a decir, ¿no? El término blasto
significa joven. El término blasto es joven. El término blasto es joven. Entonces, el lipoblasto es la célula joven del tejido adiposo. Es la célula que se encarga en realidad de formar al tejido adiposo. Forma el tejido adiposo. El lipoblasto forma el tejido adiposo. Y cuando se convierte en una célula adulta se denomina adipocito, recién ahí. Rodeados únicamente de una gran cantidad de fibras colágenas, ¿no? Acá están. Estamos hablando del tejido es prácticamente tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza por tener una matriz extracelular, donde hay fibras colágenas, fibras elásticas, reticulares, ¿no? Y en esta matriz extracelular aquí también van a haber células. Y dependiendo del tipo de tejido conectivo, pues varían las células, ¿no? Dentro del tejido conectivo está el tejido conectivo especializado, y justamente un tejido conectivo especializado es el tejido adiposo. Y este es el que presenta a los lipoblastos como células jóvenes, ¿no? Y el adipocito. Cuando el lipoblasto madura, se convierte en adipocito, ¿no? Y el adipocito mantiene, conserva el tejido adiposo. Entonces, a ver, al realizarse la biopsia le indican que el bulto está formado únicamente por lipoblastos rodeados solamente por fibras colágenas, ¿no? Teniendo esto en cuenta, el cirujano a cargo de la extirpación debe extraer tejido conectivo areolar. No. El tejido conectivo areolar o laxo es un tejido conectivo, este es un tejido conectivo propiamente dicho. ¿Ah? Pertenece al grupo de los tejidos conectivos propiamente dicho. ¿Ah? El tejido conectivo reticular también pertenece a este grupo. ¿No? Tampoco tiene adipocitos ni lipoblastos entre sus células. El tejido adiposo, ¿ya? El tejido adiposo tiene lipoblastos y adipocitos, pero no tiene fibras colágenas en su estructura, no presenta fibras colágenas el tejido adiposo. Tejido conjuntivo, este de acá es el 22 de la D, tejido conjuntivo, ¿no? Porque el tejido lo que va a estar extrayendo es una parte de tejido adiposo por la presencia de lipoblastos y otra parte de tejido conectivo, probablemente el tejido conectivo, ¿no? Puede ser el tejido conectivo reticular, probablemente, o alguno de los tejidos conectivos propiamente dichos, ya que tengan estas fibras colágenas. El tejido conectivo mucoso, pertenece al grupo del tejido conectivo embrionario. No es un embrión y es una persona adulta, entonces tampoco puede ser este, ¿no? Entonces, 22, respuesta D. 22 la D. La anterior. Tómenle captura esa. Tómenle captura. Me queda 2 minutos para una pregunta. Y hasta vamos a pasar a la pregunta 23. ¿Sí? Roger solicita un corte especial de corazón de res, sospechando que el carnicero le vendió otro tipo de carne. Observa una parte del microscopio donde ve que está formado por fibras cilíndricas con varios núcleos de forma ovoide y situados en la periferia. Se puede afirmar que con esta descripción, ¿no? Fibras cilíndricas, varios núcleos de forma ovoide situados en la periferia. Con eso sacamos que es un tejido muscular estriado esquelético, ¿no? Al final el carnicero sí lo estafó, no le dio corte de corazón, ¿no? A ver, ¿el músculo observado tenía contracción involuntaria? No. El esquelético tiene contracción voluntaria. El carnicero empleó tejido muscular liso, no es un tejido muscular estriado, pero es esquelético, ¿no? ¿El músculo solicitado es el tejido conectivo especializado? No. ¿El carnicero empleó tejido muscular cardíaco? No, lo estafó. ¿El le vendió tejido muscular estriado esquelético? Esta es, ¿no? 23, respuesta E. 23 la E. Tómenle captura si desean. Ahí está la clasificación del tejido muscular liso,
el cardíaco, el estriado cardíaco y el estriado isquémico. Tómenle captura, va a pasar la 24. Nos quedan segundos. La 24. Cierta enfermedad neuronal degrada rápidamente las vainas de mielina, impidiendo que el impulso nervioso se dé con normalidad. Un tratamiento genético permite acelerar la formación de dichas vainas de mielina, pero los resultados muestran que solo beneficia al sistema nervioso periférico. Se deduce que las células potenciadas son estas de acá, ¿no? Las células de Schwann. Quienes forman vainas de mielina son dos, oligodendrocitos y células de Schwann. Oligodendrocitos para sistema nervioso central y células de Schwann para sistema nervioso periférico. 24D, con esto acabamos nuestra clase esta semana. Tómenle captura, jóvenes. Y ahí está, miren, las células del tejido nervioso. Si desean, tómenle captura. Vamos a salir la presentación. Muy bien, gracias por la atención, jóvenes. Eso sería todo por la clase de esta semana. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. ¿Ya? El próximo viernes. Por si todavía no tienen las claves, las voy a volver a copiar para los ejercicios, por si les pasó ahí alguna clave y están las claves para sus ejercicios esta semana. Entonces, nos estamos viendo. Buen fin de semana, jóvenes, hasta la siguiente clase. Buenos días con todos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bien, vamos a... Buenos días, Leonardo, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver la clase de esta semana. Soy la profesora Carole, ¿sí? Carole Gomán. Vamos a trabajar el curso de geometría. ¿Sí? Vamos a trabajar el curso de geometría. Tenemos 3 horas de 11 hasta las 2, ¿no? Bien, ¿qué tal? Buenos días, ahí nos están saludando. Buenos días, ¿qué tal? Ahí Leonardo, Jennifer, Kaira, Belén, Jeremy, buenos días, ¿qué tal? Miren, vamos a trabajar esta semana, bueno, la primera parte no son semanas, buenos días, Luciana, ¿qué tal? Semanas en las cuales nosotros vamos a trabajar los 18 temas que se ven en todo el ciclo, ¿no? ¿Sí? Los 18 temas que se ven en el ciclo. Entonces, ustedes tienen ya su separata y han podido observar que en la parte de geometría que los ejercicios que se presentan ahí están de toda la semana, no variados, no de todas, ¿no? Sino de varias semanas, ¿sí? Entonces, tienen 20 ejercicios que aparecen en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nosotros aquí ejercicios de geometría plana, ejercicios de geometría del espacio, geometría de geometría analítica, ¿no? Vamos a ver ejercicios ahí variados. Vamos a resolverlo. Bueno, yo les voy a compartir mi diapositiva, ¿no? Ahí de los ejercicios. Vamos a hacer, no trabajamos todos los ejercicios porque también depende del tiempo, ¿sí? Vamos a ver la mayoría, eso sí. Pero también les voy a hacer recordar en esta oportunidad alguna de la parte teórica, ¿sí? Algo de la parte teórica, ¿ok? En las cuales ustedes, pues, de repente hay teoremas que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a colocar de forma resumida nada más, de repente una diapositiva de la teoría que vamos a utilizar, solo para recordar nada más, ¿sí? Entonces, antes de empezar la parte del ejercicio, así puedo colocar una diapositiva de teoría, les doy un par de minutos para que ustedes revisen el ejercicio y luego yo comienzo a trabajar, ¿ok? Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando
los ejercicios, ¿ya? Entonces voy a comenzar a compartir. Sí, comienzo a compartir. Ahí está, ahorita. Ahí está. Entonces, aquí está. Ahí está. Entonces, estamos aquí. Entonces, geometría, súper intensivo. Estamos semana número 1. ¿Ok? Entonces, en esta semana, ahí está la segunda captura. Esta es la primera semana que estamos trabajando. Vamos a ver estos temas, miren. Estamos trabajando. Acá, mira. Vamos a trabajar temario de esta semana, ¿no? El temario de los ejercicios que aparecen esta semana. Hay ejercicios de segmentos y ángulos, de congruencia de triángulo, de cuadrilátero, ejercicio de semejanza, ejercicio de área de regiones triangulares, vamos a ver también ejercicio de poliedros del prisma, de cilindro, y de geometría analítica vamos a ver ejercicio donde está la recta, donde está circunferencia y donde está parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos estos temas también ahí. Entonces, me digan, profesora, pero falta relaciones métricas, algo así. No hay ejercicio de ahí, pero puede aparecer la siguiente semana, ¿no? Sino que vamos combinando ahí, ¿no? En las semanas que se va a trabajar, se van combinando ahí los temas, ¿no? Se van colocando temas para cada semana. ¿Ok? Pero estos son los temas, por ejemplo, que van a aparecer ahora en la separata, ¿no? También hay circunferencia, ¿no? Pero está dentro de un ejercicio que vamos a trabajar acá. ¿Sí? Circunferencia también. Tú sabes que ya viene todo variado. Cuando uno comienza a trabajar ya geometría del espacio, analítica, agarras la mayoría de geometría plana, ¿no? Sí, trabaja con bastante de geometría plana para ir a lo que te pidan. Bien, entonces una captura y vamos a empezar justamente con segmento y ángulos, ¿ya? Algo corto nada más, una diapositiva de teoría con respecto a segmento y ángulos, ¿sí? Con respecto más que todo por la anotación, ¿ya? Mira, segmentos, mira, por ejemplo, segmentos. Nosotros sabemos que un segmento viene a ser parte de una recta, ¿no? Por ejemplo, si tengo una recta aquí, por acá está P, Q, por ejemplo, acá hay un R, ¿no? Entonces, un segmento, por ejemplo, esto de aquí es parte de una recta, ¿no? Entonces, que está determinado por P y Q y todos los puntos que se encuentren entre P y Q. ¿Cuál es la notación de un segmento? La notación de un segmento es colocar PQ con una barra arriba. Entonces, esa es la notación de segmento. Y la notación de la longitud de un segmento. Si quieres saber la notación de la longitud de ese segmento, solamente colocamos PQ sin la barra. ¿Sí? Colocamos solamente PQ sin la barra. La definición es con respecto a punto medio. Si tú tienes un segmento y quieres saber que M es punto medio de PQ, entonces tienes que tener que PM es igual a MQ, ¿no? Entonces, esta es la definición de punto medio. ¿Ok? Entonces, eso es algo que nosotros queremos colocar con respecto a las notaciones nada más. Y de ángulos, tú sabes que un ángulo está determinado por dos rayos que tienen un vértice en común, que le llamamos, ¿no? Un origen, que es llamado vértice, y este viene a ser mi ángulo, acá están los rayos o A o B, y la notación de un ángulo tú sabes que es A o B, ¿no? Se coloca el vértice en el medio y ahí se coloca el sombrerito. Y la notación de medidas, mayormente colocamos un alfa, un beta, un tita, le colocamos un M minúscula y este viene a ser la medida del ángulo A o B. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿De qué vamos a ver un postulado? Este postulado que es conocido, ¿no? Que la suma de esos ángulos... Bien, entonces, mira, en este postulado, entonces, ya, entonces, en esta parte de aquí, nosotros estamos, ¿cómo se llama? En este de aquí, si tú tienes el ángulo OC y OA vienen a ser rayos opuestos, ¿no? Nosotros tenemos que OC y OA vienen a ser rayos opuestos. Y OB es un rayo que está ahí. Entonces, si tú tienes que esto es alfa y esto es beta, la suma de estos dos viene a ser 180. Es lo que llamamos el par lineal, ¿no? ¿Sí? Un par lineal, ¿ok? Ahora, otro que enfatizamos es con respecto a la bisectriz de un ángulo, ¿no? Sabemos que si tengo el ángulo AOB, y OP es un rayo, entonces decimos que es una bisectriz, siempre y cuando estos dos ángulos son
iguales, ¿no? En todos casos, esas dos medidas son iguales. Bien, eso sería para nosotros algo bien resumido con respecto a los ejercicios 1 y 2 que vamos a ver, ¿sí? Ahorita vamos a ver el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de un ejercicio de segmentos y un ejercicio de ángulos, ¿sí? Vamos a ver. Ahora, una observación nomás que quería hacer aquí es que, mira, en el ejercicio 1, por ejemplo, está la palabra halle, mira, acá dice halle la máxima. Un ratito voy a ver aquí, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Acá nos dicen halle la máxima altura. Cuando nos dicen halle la máxima altura, ¿sí? Cuando nos piden hallar la máxima altura entera, ¿no? Halle la máxima altura entera, entonces es como una condicional. Entonces lo que tenemos que hacer es que aparezca una desigualdad. Si yo quiero hallar el máximo valor entero de algo o el mínimo valor entero de algo, ese de lo que vamos a trabajar, por ejemplo, llevamos un H, tiene que estar acotado. Por ejemplo, si yo tengo H menor que 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, valores enteros, H puede ser 49, 48, 47, y así. Entonces, entre estos conjuntos de acá, de valores enteros, yo puedo hallar el mayor. Entonces, el mayor o el máximo valor va a ser 49, ¿no? Si mi desigualdad está para el otro lado, entonces valores enteros serían, tú verías, son 51, 52 y así. Entre todos estos números enteros, yo puedo hallar el menor, 51. ¿Se dan cuenta? Entonces, de acuerdo a la desigualdad, cómo se encuentre, ¿no? H menor que o H mayor que, tú puedes hallar ya sea el máximo valor entero o el mínimo valor entero que te pidan ahí. Entonces, tanto para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2 está la condicional máximo valor entero, ¿no? Acá es máxima altura. Entonces tú tienes que encontrar una desigualdad así. O sea, tienes que encontrar H menor que algo. No sé cuánto es aquí, pero tienes que encontrar H menor que algo. ¿Sí? Y para eso te tienes que ayudar con los datos, con la parte de definición de segmentos. ¿Ok? Entonces, eso hago esa observación. Les doy un par de minutos para que vean el ejercicio 1 y 2 y los que trabajan pueden colocar su clave en el chat, ¿no? Y vamos viendo ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejercicio, a ver, ¿sí? Este es el ejercicio 1 de segmento y el ejercicio 2 de ángulo. ¿Ok? Vamos a ver esos dos. Les doy un par de minutos para esos dos ejercicios y yo comienzo a trabajar esos dos. ¿Ok? Bien, ahí nos ha respondido justamente Kaira Aarón también, la 1B, muy bien. Está bien, Leonardo también nos ha respondido, muy bien. Jimena también, muy bien, muy bien. A ver, la 2 también, sí, la 1 y la 2, ya, vamos a trabajarla seguido.
Bien, vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver ejercicio 1 y 2. A ver, vamos viendo ya el ejercicio 1, varios de sus compañeros nos han respondido, muy bien, ¿no? Algunos de sus ejercicios, algunos de sus compañeros nos han respondido, muy bien. Y el ejercicio 1 nos dice, para estimar la altura de un edificio, una persona, la persona está acá arriba, ¿no? Dice, suelta el balón de básquet desde el punto A, ¿sí? Desde el punto A, como se muestra en la figura. Si el balón pasa por los puntos B y C impactando en el suelo en D. Entonces, mira, el balón va a ir hasta acá, va a pasar por B, por C, impactando en D, que está en el suelo. Ahí está, mira. Ahí está. Hasta acá. ¿Sí? Impactando ahí. En D. Bien. Entonces, ahí impacta hasta llegar acá. ¿Ok? Luego me dicen, tal que se tiene esta ecuación. Esta ecuación lo vamos a colocar luego, ¿ya? Y luego me dicen que BC es igual a 8 menos X. Entonces, mira, vamos a colocar, acá está, BC, 8 menos X. ¿Está bien? 8 menos X. Y nos están dando AC, el dato lo voy a escribir acá, mira, AC más BD. Pero como acá no hay nada, ¿sí? Entonces vamos a ayudarnos con otras variables. Vamos a colocar A aquí, a AB le vamos a colocar A y a CD le vamos a colocar B. ¿Ok? Nos vamos a ayudar con esa variable que no nos va a perjudicar, nos va a ayudar. El dato, entonces, este dato de aquí lo colocamos acá. Entonces reemplazamos AC, AC viene a ser A más 8 menos X. Más BD, BD viene a ser 8 menos X más B. Y este viene a ser 15X. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Eso viene a ser 15X. ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí, haciendo la factorización todo, A más B es igual a 17X menos 16. ¿De acuerdo? Entonces, A más B va a ser 17X menos 16. A esto lo vamos a dejar aquí a un costadito. Y lo que nos están pidiendo es halle la máxima altura entera del edificio. Vamos a colocar H mayúscula a la altura del edificio. Entonces me están pidiendo el máximo, la máxima altura de esto. Entonces H tiene que ser menor que algo, ¿no? Aquí tengo que ver quién está aquí, ¿no? En la parte derecha. Bueno, vamos a verlo, ¿ya? Nosotros tenemos de la figura que H viene a ser esto, más esto y más esto. Ahí está, del gráfico. Ahí está, mira. Pero A más B es todo esto de aquí. Lo reemplazamos, ¿ya? Y cuando lo juntamos con el 8 y con el X, me va a salir 16X menos 8. Ahí está el H. Ahora, me dirías, no, profesora, pero ¿dónde sale la desigualdad ahora? ¿No? Porque necesitamos una desigualdad nosotros aquí. Sí, necesitamos una desigualdad. Entonces, para allá, ¿no? Para poder hallar la desigualdad, ¿sí? Para poder hallar la desigualdad, ¿qué hacemos? Ah, mira, nosotros, de la definición que hemos visto de segmento, no, si tú tienes una recta y tienes los segmentos A, B, C, así por ejemplo, acá se forman segmentos. Entonces, necesariamente la longitud de este segmento tiene que ser mayor que 0, o sea, no, cada longitud tiene que ser mayor que 0. Si no, el B sería el mismo punto A, o el C sería el mismo punto B, entonces no tendríamos ya sentido de hablar de segmento, sino de punto nada más, ¿no? Entonces, algo que vamos a utilizar aquí es que la longitud de cada segmento siempre es mayor que 0. Entonces, mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0. De estos tres, el que me va a ayudar es este de aquí. Entonces, aquí está. 8 menos X mayor que 0. El X lo paso al otro lado, X menor que 8. De aquí llegamos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir de esto, le vamos a dar la forma de 16X menos 8. ¿Qué hago? Lo multiplico por 16. Y luego, profesora, y luego le resto 8. ¿Te das cuenta? Así hago. Le doy forma de H a partir de esto. Entonces, cuando le doy forma, me va a salir 16X menos 8 menor que 120. Y esto de aquí viene a ser H. ¿Te das cuenta? Y ya está, ¿no? ¿Cuáles son los valores enteros? 119, 118, ¿no? Y el máximo, 119. Eso es lo que su compañero nos colocaron en el chat. Y eso viene a ser el ejercicio 1, ¿ya? Que es la clave B. Ahorita vemos el ejercicio 2.
Ese es el ejercicio 1. Entonces la desigualdad no me lo dieron, pero lo sacamos, ¿no? El ejercicio 2 se parece un poco ahí, pero con ángulo nada más. ¿Ok? Sí, ahorita hago una captura y vemos el ejercicio 2. Bien, a ver, nos están escribiendo en el chat antes de seguir con el ejercicio 2. Muy bien, ahí nos está respondiendo justamente Leonardo. ¿Sí? Nos está respondiendo Leonardo. Y nos dicen el ejercicio 2, que es, a ver, vamos a ver. Muy bien, 2A. Así es, 2A. Muy bien, Leonardo. Vamos a verlo, ¿ya? Miren, en el ejercicio 2 me dicen, David tiene una estructura triangular ACB, acá está en la figura que observamos, ¿no? Tiene la estructura triangular ACB, y se coloca sobre el borde de su ventana, acá está la ventana, sobre el borde de esta ventana rectangular, esta es una ventana rectangular, en el punto C como se muestra en la figura, ¿no? Se coloca el punto C en el borde de la ventana, así como se muestra en la figura. Entonces, en la figura, lo que vamos a sacar es esto, la ventana. Acá está la parte de la pared, ya no sacamos todo esto de aquí, ¿ya? Y colocamos, ahí está, la región, esa estructura triangular, y ahí está, acá justo, mira, en la figura también este es 90, ¿no? En C, esto vale 90, y colocamos los puntos A, B, C, P y Q, ahí está. Entonces, me dice, determinando en el vértice C, ¿sí? Determinando en el vértice C ángulos como es alfa menos 2 tita y 2 alfa más tita. Entonces, acá está. Ahí están los ángulos que se determinan en el vértice C. Acá está el 90 ya que está en el enunciado y se refiere a los otros dos ángulos. Me dicen que P, C y Q son colineales. ¿Qué significa? Que están en esta misma recta, pues, ¿no? Están en este borde de la ventana. Los tres son colineales, están en esta misma recta. Y bueno, me dan este dato, bueno, que el ángulo tita nomás que es positivo, y me dicen, hay el mayor valor entero de alfa. Ajá. Entonces, acá está alfa. Alfa está combinado con tita. Si me piden el mayor valor entero de alfa, entonces alfa tiene que ser menor que algo, ¿sí o no? Tengo que buscar una desigualdad. ¿Y de dónde vamos a sacar una desigualdad aquí? Mira, una desigualdad que vamos a sacar acá es de este de acá. Pues, así como cada segmento es mayor que 0, cada medida del ángulo es positivo. ¿Ok? Entonces, mira, 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 este de aquí, este de aquí y este de aquí tienen que ser mayor que 0, ¿sí o no? Así como cada segmento, cada longitud de segmento es mayor que 0, entonces cada medida de ángulo también tiene que ser mayor. Acá no hay problema porque esto ya es 90, pero entonces los otros dos ángulos que aparecen ahí en el vértice C también tienen que ser mayor que 0. Eso se cumple para ángulos, ¿sí o no? Entonces, justamente de esto de aquí es donde sale la desigualdad. Entonces, antes de utilizar la desigualdad, voy a utilizar el postulado del par lineal, ¿no? Acá todo suma 180. Entonces decimos, en C par lineal, alfa menos 2 tita más 90, más 2 alfa más tita, suman 180, ¿no? Todo esto suma 180, ¿sí? Eso es lo que vimos en el postulado. Y de aquí, operando, tengo esta ecuación de acá. Le llamamos, de esta ecuación, el tita lo paso al otro lado y el 90 al otro lado. Entonces, mira, tenemos esta ecuación. Tita es igual a 3 alfa menos 90, le llamamos ecuación 1. ¿Ok? Entonces, mira, tita lo colocamos en función de alfa. Ahora,
cada medida del ángulo es mayor que 0. Entonces, de estos dos, el que me va a ayudar es este de acá, el que aparece con diferencia. Lo pueden trabajar si ustedes desean, comprueben a ver qué pasa si tomas este. ¿Sí? Pero en realidad el que nos va a ayudar es este de acá, el que está con diferencia. Entonces yo digo, acá tenemos alfa menos 2 tita es mayor que 0. Ya. Entonces alfa es mayor que 2 tita. ¿Sí? Ahora le llamamos esto 2. Entonces trabajamos con estas dos ecuaciones. 1 lo reemplazamos en 2. En vez de colocar tita, voy a colocar 3 alfa menos 90. Mira, operando, alfa menor que 36. Y de ahí el máximo viene a ser 35, que sería la clave A. Y eso viene a ser el ejercicio 2. ¿Ya? Le hacen una captura. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Entonces vamos a ver, mira, entonces ese es el ejercicio 1 y 2, ahí nos habían escrito también 2A, Aarón también nos había escrito la 2A, muy bien. Mira, esos son los ejercicios de segmento y ángulo. Ahora vamos a ver congruencia. De congruencia de triángulo tenemos dos ejercicios, que es la 3 y la 4, ¿no? La 3 y la 4 vamos a ver que es de congruencia de triángulos. Bien, rápidamente, recordando de congruencia, decimos que el triángulo, ¿no? Vamos a colocar aquí. Decimos que si yo tengo acá un triángulo ABC y por aquí tengo un triángulo PQR, ¿no? Entonces, la notación de congruencia es esta. Entonces yo digo triángulo ABC congruente con el triángulo PQR. Si a nosotros nos dan de dato que dos triángulos son congruentes, entonces, ¿qué ganamos? Lo que ganamos es que se cumple que sus 6 elementos son iguales. ¿Qué elementos? Sus ángulos respectivamente, ¿no? Coloco así, sus ángulos, esto también va a ser igual ahí. Y sus lados homólogos. Los lados homólogos, o sea, este es barra, este es bolita, este es bolita, este es aquí y este es aquí. Se cumple esas 6 igualdades. Entonces, esto voy a ganar siempre y cuando me digan que son congruentes, ¿no? Siempre se respeta, ojo, el vértice, el orden de los vértices del triángulo, ¿ya? Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros queremos saber cuándo dos triángulos son congruentes? ¿No? O sea, yo no voy a tener que, pues, que comprobar las 6 igualdades y luego decir, ah, son congruentes, no. Entonces, para eso vamos a ver los casos de congruencia. Son 3 casos de congruencia, que me dice que si yo doy 3 igualdades aquí, en un cierto orden, entonces voy a poder garantizar que los triángulos son congruentes, ¿no? Basta con 3 nada más. Tenemos el primer caso, que es un postulado, que es el lado ángulo lado. Yo tengo 2 triángulos, donde tengo bolita, alfa, barra, así, tengo 2 triángulos que aparezcan de este tipo, entonces yo puedo decir que son congruentes. ¿Qué ganamos? Ganamos que estos son iguales, ganamos que estos ángulos son iguales. O sea, damos 3 igualdades y ganamos 3. Eso se trata de la congruencia. ¿Cuál es el otro caso? El caso ángulo lado ángulo, que es un teorema. Al revés, ¿no? Ahora van a ser 2 ángulos ahí y entre esos 2 ángulos consecutivos, ese lado vienen a ser iguales. Entonces, congruentes, ¿qué ganamos? Ganamos que estos son iguales, que estos son iguales, y también los ángulos, ¿no? Ganamos 3, ¿se dan cuenta? Y el tercer caso de congruencia, el lado, lado, lado. Si encuentro 2 triángulos de esta forma, ya. Entonces los triángulos van a ser congruentes. ¿Y qué ganamos? Los ángulos que son de igual medida con respecto a los lados homólogos. ¿Está bien ahí? Entonces, eso viene a ser, nosotros vamos a utilizar alguno de esos casos de congruencia. Si me dan de dato que son congruentes, bien. Si necesito saber cuándo son congruentes, puedo utilizar alguno de ellos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar el ejercicio 4 y el ejercicio 3 y 4, ¿ya? Les voy a dar un par de minutitos para que vean el ejercicio 3 y 4 y seguimos, ¿ya?
Entonces vean a ver el ejercicio 3, los dos, lo trabajan los dos, ¿ya? Y también si han trabajado, lo colocan en el chat, no hay problema. ¿Ok? Bien, ahí nos ha respondido Leonardo 3A y Kaira también, muy bien. A ver, ya, 3 y 4, ¿ya? Muy bien.
Bien, entonces continuamos con los ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 3 y el ejercicio 4, ya de congruencia. Sus compañeros nos habían escrito en el chat. Ay, sí. Ah, Kiara, ¿no? Ay, disculpa, Kiara, ¿no? Kaira le he puesto. Kiara, disculpa, 3, la 3A. Ok, Anón también dice la 3A. Disculpa, a veces leyendo ahí. Ok, vamos a verlo. Entonces, vamos a ver el ejercicio 3. Nos han respondido algunos de sus compañeros. ¿Sí? Entonces, no hay problema ahí. Bien, vamos a verlo, ¿ya? Bien, entonces vamos al ejercicio 3. Mira, ¿qué nos dice en el ejercicio 3? Nos dicen, la figura muestra una estructura de alambre. Acá está. Entonces lo vamos a sacar ahí. Ahí está en la solución. Se muestra la estructura de alambre formado por los triángulos. ¿Por qué triángulos? Por el triángulo ABP y el triángulo CPQ. Ahora, nos dicen que esos dos triángulos también son congruentes, ¿ah? ¿No? Por los triángulos ABP y CPQ congruentes. Entonces, la estructura está formado por esos dos triángulos y los alambres BQ y AC. Acá está el alambre BQ y el alambre AC. ¿Ok? Entonces está por el alambre BQ y por el alambre AC. Tal que, entonces mira, por todos ellos está formado, ¿ya? Porque en el triángulo, por este triángulo, los alambres son estos de aquí, pues, AB, BP y PA, igualito aquí, ¿no? Estos son los alambres de esos triángulos. Entonces, más con la unión de estos se forma todo esto de ahí, toda esa estructura. Me dicen tal que AB vale 14, ahí está. BP es igual a 8, acá está 8. Y luego AP vale 10, acá está 10. Y me dicen que AC es 21, acá está. Luego nos dicen, hallen la cantidad de alambre que se empleó en la elaboración de la estructura. Entonces, ¿qué cantidad de alambre se ha elaborado aquí? Mira, o sea, lo que nos están pidiendo es la suma de todos estos segmentos que están ahí, ¿ah? Entonces, mira, nosotros tenemos ya AC, tenemos AB, me falta hallar este de aquí, y me falta esto, y me falta esto. Pero nosotros vamos a estar completando por acá, por el dato de la congruencia. Mira, vamos a sombrear los triángulos que son congruentes. Este y este son congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿qué sucede? Digo, profesor, vamos a trabajar con ángulos. Ya, mira, si al vértice A le coloco beta, entonces en el vértice C también va a ser beta. Cuenta. Si en el vértice B, acá en el medio, le coloco un alfa, entonces en el vértice P también va a ser alfa. ¿Te das cuenta, no? El orden, respetando. Entonces, vamos a pasar ahora a los lados, ¿ya? Decimos aquí, QC viene a ser esto de aquí, es igual a AP, ¿no? ¿Por qué? A alfa se lo pone 10, entonces a alfa se lo pone QC, y QC va a ser 10. ¿Qué más? Ahora vamos a trabajar con beta. Mira, a beta se lo pone 8, y a beta se lo pone QP, y esto también va a ser 8. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí estamos pasando. Y a este ángulo de acá se lo pone 14. Y este ángulo también, que es el mismo, ¿no? Aquí se le va a poner 14. Entonces, PC vale 14. Mira, ya tenemos ya los lados para este de aquí. ¿Qué me falta hallar? Este de acá. Ahora, ese es el lado que nos falta hallar, BQ. BQ es lo que nos falta hallar. ¿Qué hacemos? Mira, tú tienes aquí que este ángulo de acá, ¿sí? Este ángulo de acá y este de ángulo de acá van a ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque si este ángulo vale un B doble, y este ángulo también va a ser B doble porque son congruentes, ¿no? Ahí. Entonces, si a esto le llamas tita, B doble más tita, 180. Pero como este es B doble, esto va a ser tita, B doble más tita, 180. Ajá. Entonces, estos dos ángulos van a ser iguales porque estos de acá son iguales, ¿no? Por la congruencia. Entonces, tita. El triángulo es isósceles, sí, pero este lado vale 8 y este lado vale 8. ¿Qué significa? Si este es tita, esto también vale tita. Ajá, entonces el triángulo es equilátero. El triángulo isósceles en realidad se convirtió en equilátero. Y ese triángulo BPQ es equilátero, significa que BQ vale 8. Y ya está todo ya. ¿Qué nos piden? Nos piden AB más BC más AC, no, porque me piden la elaboración, la cantidad de alambre, ¿no? ¿Sí? Que se utilizó en esa estructura. AB va a ser 14, BC viene a ser 18, AC viene a ser 21, luego ese es por afuera, por adentro tenemos a
BP, mira, vamos a tener a BP, que va a ser 8, luego tenemos a PC, que va a ser 14, y por último todo AQ, que va a ser 18. Y es la suma de todos ellos, y la suma de todos ellos me va a dar 93, que es la clave A, como su compañero nos escribieron en el chat, ¿sí? Y eso viene a ser el ejercicio 3, ¿ok? Vamos a ver ahora el ejercicio 4, ¿ok? Ese es un ejercicio de congruencia, ¿sí? Nos ayudó bastante que nos dieran el dato que los dos triángulos son congruentes, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 4. Bien, a ver, ¿qué nos dice el ejercicio 4? A ver, vamos a ir al chat, si por ahí tiene alguna consulta. ¿No? Todo ok, ¿no? Muy bien. Entonces, ya, nos ha escrito Aarón 4A. Muy bien, 4A. Ok, vamos a ver entonces ya el ejercicio 4. Vamos a ver el ejercicio 4. Bien, mira, me dicen, la figura muestra una hoja de papel de forma rectangular ABCD, figura 1. Esta es la figura 1. De aquí. Tiene forma rectangular. ¿Está bien? ABCD. Entonces, esta hoja de papel de forma rectangular, ABCD, ¿sí? Entonces se muestra una hoja de papel de forma rectangular, ABCD. Lo vamos a sacar. En esta hoja de papel de forma rectangular, ¿no? Bueno, nosotros sabemos ya que en los vértices son 90 grados, ¿no? Tenemos este AD que vale 16, ¿ya? Esto vale 16. Ahora, me dicen, ¿dónde de la esquina inferior derecha, punto D, acá mira, este punto D, se dobla a la izquierda hasta el punto R? Esta es ya la figura 2. Mira, acá se tiene la figura 2. Del punto D se ha doblado este papel y se ha llegado al punto R que está en AB, ¿sí? Se ha doblado hasta acá. Esto llega de aquí para acá, se ha doblado hasta acá. Entonces, eso es lo que hacemos acá, mira. Ahí está. Acá se llega, ¿no? Entonces, acá ya aparece la figura 2 ya, ¿no? De la figura 1 pasa a la figura 2. Y observamos en la figura del enunciado que en el vértice R, acá hay un 90 grados. Entonces lo colocamos también acá. Ahí está el 90. Ese ya está en la figura misma, ¿ya? ¿Qué más? Me dicen, si la suma, bueno, este es el punto P y este es el punto Q, eso ya está en la gráfica también. Me dicen, si la suma de la distancia del punto Q a los puntos R y D es 20, o sea, de Q a R y a D suman 20. Pero también lo vamos a dejar ese dato, ¿ya? ¿Qué nos dicen? Hay la longitud del doblez. ¿Cuál es el doblez? El doblez es este, PQ, mira, lo estamos remarcando de rojo. Este es el doblez viene a ser PQ, esto es lo que nos están pidiendo, le vamos a llamar X, ¿ok? Entonces, ahí está lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Bien, bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, si tú tienes que del punto D has hecho el doblez hasta llegar a R acá, significa que este triángulo rectángulo que está aquí y este triángulo rectángulo que está aquí en realidad son congruentes, ¿sí o no? Claro, porque esto empalma aquí. Entonces, estos vienen a ser congruentes. Entonces, yo puedo sacar medida de ángulos iguales. Yo puedo decir, este ángulo de acá es alfa y este ángulo de acá es alfa. Así como puedo decir que acá es tita y acá es tita, ¿sí o no? Estos dos van a ser iguales. Y tú sabes que también por la congruencia, aunque acá está colocando el teorema de la bisectriz, por eso también se puede, ¿no? Como esta es una bisectriz, tú sabes que estos de aquí y estos de aquí son iguales, ¿sí o no? Claro, perpendicular, perpendicular, ¿no? Iguales ahí. ¿Está bien? No hay problema ahí, o si no por la congruencia, como les decía. ¿Está bien? Vamos a tener que estos dos son iguales, porque este es el doblez hasta acá. Bien, ahora, ¿qué más? Mi objetivo es hallar esto, ¿ah? Estamos completando todavía. Aquí vamos a utilizar el dato que está acá. Mira, que estamos, acá lo estamos remarcando con amarillo. La suma de Q a R y de Q a D es 20, o sea, RQ más QD me da 20. Ah, pero RQ es igual a QD, entonces significa que cada uno vale 10. Ahí está. Entonces significa que cada uno de ellos vale 10. Listo. Ajá, entonces ya salió. Mira, nosotros tenemos aquí que esto vale 10. Entonces, como todo esto vale 16, acá al costado va a ser 6, ¿no? 10, 16, acá 6. Fíjate que el X está trabajando aquí o se puede estar trabajando acá, cualquiera de los dos.
Yo solamente en el triángulo donde esté el X tengo el 10, pero me faltaría otro lado más, ¿no? O me faltaría hallar el ángulo de repente por ahí. Pero lo que yo observo es este triángulo que está acá pequeño, el triángulo RAQ. El cateto vale 6 y la hipotenusa vale 10. Entonces, el triángulo es 6, 8 y 10, ¿no? Triángulo de 37 y 53. Entonces, ese triangulito pequeño es notable de 37 y 53. Entonces, este es 8 y este ángulo vale 53, ¿no? Ahí ese ángulo vale, coloco en la medida del ángulo más que todo. Ahora, como esto vale 53, todo esto de acá va a ser ¿cuánto? 127, ¿no? Porque todo suma 180. Pero como 2 tita vale 127, entonces tita vale 127 medios. Y si este es 127 medios, entonces alfa viene a ser 53 medios. ¿Sí o no? Porque todo suma 180, entonces 53 medios ahí. Listo, ya está ya. Entonces, este es 53 medios, ¿no? Entonces, el triángulo que está aquí, ¿sí? El triángulo que está aquí viene a ser un notable de 53 medios. ¿Y el notable, qué nos dice el notable de 53 medios? Si a 53 medios se le pone 10, a 90 es 10 raíz de 5, ¿no? ¿Sí? Esa es la relación del triángulo de 53 medios. Y esa es la respuesta A, como su compañero nos colocó en el chat. ¿Ok? Bien, entonces ahí está. Y vamos a ver ahora el ejercicio 5 y el ejercicio 6 viene a ser de cuadrilátero. ¿Sí? Viene a ser de cuadrilátero. Ejercicio 5 y el ejercicio 6, ¿ya? Vamos a trabajar con cuadrilátero. Ahora, de cuadrilátero, ¿qué nos vamos a recordar? Sí, voy a colocar aquí de cuadrilátero. ¿Qué vamos a trabajar nosotros de cuadrilátero? Mira. A ver, voy a ir al chat primero, pero vamos a ver el ejercicio 5 y 6 de cuadrilátero, ¿ya? 5 y 6. A ver, una captura ahí y voy al chat. Mira, a ver, voy a ir al chat, ¿ya? Bien, ahí nos han escrito. Ah, bueno, Kiara también nos había respondido la 4A. Muy bien. Bien, miren, en el ejercicio que vamos a ver luego del descanso, que es la 5 y la 6, vamos a ver en la parte de cuadrilátero. Nosotros sabemos que trabajamos con cuadriláteros convexos, ¿no? Y sabemos que para cualquier cuadrilátero, la suma de sus ángulos, ¿no? La suma de todos sus ángulos interiores, ¿no? Alfa más beta más B doble más tita, ese es 360 grados siempre, ¿no? Para cualquier cuadrilátero convexo. Y luego se ve una clasificación. Tenemos la clasificación, tenemos paralelogramo, trapecio y trapezoide. En paralelogramo, sabemos que un paralelogramo viene a ser cuando sus lados opuestos son paralelos, ¿sí o no? Así. Y sus ángulos opuestos también son de igual medida. Y sus lados opuestos también son de igual medida, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí. Entonces, y dentro de paralelogramo se ve una clasificación. Tenemos el cuadrado. Un cuadrado viene a ser cuando sus ángulos interiores son rectos y todos sus lados son iguales. Y al trazar las diagonales se cortan perpendicularmente y los 4 segmentos que se forman ahí son iguales. Aquí terminamos esto, ¿ya? En un rectángulo, sus lados opuestos son de igual longitud y sus ángulos interiores también son rectos, ¿no? Y cuando tú trazas las diagonales se bisecan de tal manera que los 4 son iguales. En un rombo, los 4 lados son iguales, pero ya no los ángulos no son rectos, ¿no? En un rombo, las diagonales se cortan perpendicularmente y se bisecan 2 a 2. Y las diagonales también vienen a ser bisectrices. Y en un romboide no tiene nada en particular, ¿sí? Sus lados opuestos son de igual longitud, sus ángulos opuestos de igual medida, y las diagonales se bisecan 2 a 2. Y el otro es el trapecio. En trapecio, tú sabes que en un trapecio viene a ser cuando sus dos lados opuestos vienen a ser paralelos, ¿no? Y se tienen estos lados que son lados no paralelos, ¿no? Estos son los lados no paralelos. Y a los lados que son paralelos le llamamos base menor y base mayor, ¿sí? Base menor y base mayor. Entonces, ese es un trapecio. Tenemos trapecio escaleno, trapecio isósceles, trapecio rectángulo. Un teorema que vemos en trapecios viene a ser la base media. Si tú tomas M y N puntos medios de los lados no paralelos, entonces la longitud de MN
va a ser la semisuma de las bases, y ese MN es paralelo a la base, y ese viene a ser la base media. Y otro teorema es con respecto al segmento que une los puntos medios de las diagonales. Trazas las diagonales, tomas P y Q punto medio de las diagonales, y ese segmento es la semidiferencia, ¿sí? Entonces, con esta parte teórica resumida, porque vamos a utilizar el teorema de base media, vamos a ver el ejercicio 5 y 6, ¿ya? Y lo vemos luego del descanso. Entonces, continuamos luego del descanso para ver el ejercicio 5 y 6 con respecto a cuadriláteros, ¿ya? Revisamos.